Hace tiempo que ya no veíamos en el canal alguna review de Linux, y en esta ocasión les traigo un sistema que me pidieron bastante para revisar, VanillaOS. Esta distribución de Linux es muy joven, sin embargo despertó cierta popularidad en poco tiempo, ubicándose cerca del puesto número 30 en DistroWatch. Esto se debe en mayor medida a su concepto de sistema operativo inmutable, lo cual lo hace un Linux aún más seguro que el resto en general. Pero, ¿qué quiere decir que un sistema operativo sea inmutable? ¿Y cómo se desenvuelve esta distribución? ¿Es una buena alternativa a Ubuntu o distribuciones similares? Quédate que lo averiguaremos en este video. Este video está patrocinado por CyberGhost VPN. Al usar CyberGhost VPN, nuestro tráfico de internet pasa por un túnel cifrado y seguro, dándonos un mayor anonimato ya que nuestra dirección de IP cambia. Esto tiene muchas utilidades. Protege nuestros usuarios y contraseñas al conectarnos en redes Wi-Fi públicas. También podremos navegar con mayor libertad ya que nos permite acceder a contenido que tengamos censurado o restringido en nuestra ubicación, accediendo así a un catálogo mucho más completo en Netflix y otras 35 plataformas de streaming. CyberGhost VPN posee una política estricta de no registros y cuenta con el algoritmo de cifrado AES de 256 bits que se encuentra entre los más seguros en la actualidad. Tiene más de 9000 servidores disponibles en todo el mundo para brindar una velocidad rápida en todo lo que hagamos. Su disponibilidad es enorme. Se puede configurar incluso en tu Smart TV o router. Abajo en la descripción te estaré dejando un enlace para acceder, donde dispondrás de un descuento del 83% en el plan de 2 años con 4 meses de regalo, quedando solo a $2.03 el mes. Contarás con asistencia a las 24/7 vía chat o correo. Si no quedas satisfecho, tenés garantía de reembolso los primeros 45 días, así que pueden probarlo sin riesgos. Gracias al equipo de CyberGhost VPN por patrocinar el espacio. VanillaOS es una distribución que fue lanzada apenas en enero del 2023. Este sistema está enfocado a tareas de uso general para el usuario tradicional, es decir, trabajo, internet, multimedia y hasta incluso videojuegos. Pero lo que destaca VanillaOS del gran resto es su capacidad de inmutabilidad. ¿Qué significa esto exactamente? La inmutabilidad en un sistema implica que las partes centrales están bloqueadas para evitar cambios no deseados, corrupción por aplicaciones de terceros o actualizaciones defectuosas. Esta capacidad despertó la curiosidad de muchos en internet y lo ha posicionado como una alternativa interesante, siendo que se trata de un sistema amigable para el usuario. Sin embargo, este concepto de inmutabilidad en los sistemas operativos no es nada nuevo. Los sistemas operativos inmutables ya nos han acompañado durante décadas. Algunos de los primeros dispositivos móviles ejecutaban Windows CE, el cual venía preinstalado en un chip de solo lectura para impedir que el sistema se dañe por el usuario o algún malware. También hay otras distribuciones de Linux inmutables como el caso de BattleRocket desarrollado por Amazon, el cual usan en sus servidores. La versión de SteamOS de la Steam Deck también posee esta característica. Y Fedora también tiene su variante inmutable, Fedora Silverblue, el cual podríamos considerar como un competidor directo. VanillaOS usa GNOME como entorno de escritorio, y aunque la primera versión del sistema está basada en Ubuntu, ya anunciaron desde su web que las próximas versiones tomarán como base a Debian. Este cambio se debe a que Ubuntu se aleja demasiado del concepto que buscan como base. Por ejemplo, Ubuntu ofrece una versión modificada de GNOME y no una experiencia original. Tampoco les convence mucho su principal método para obtener software, es decir, Snap. VanillaOS en cambio ofrece Flatpak, el cual es más elogiado por la comunidad. Debian les ofrece una base más flexible y cercana a la experiencia que los desarrolladores quieren en VanillaOS. Más tarde, cuando hayamos visto el sistema más a fondo, hablaré de cómo podría impactar este cambio y qué podríamos esperar a futuro. Aunque la inmutabilidad suena muy interesante y parece ser la solución a varios problemas de un sistema modificable, aplicar esto con éxito en un sistema operativo de escritorio no es una tarea sencilla. ¿Cómo se supone entonces que vamos a guardar cambios y hacer actualizaciones si tenemos una raíz de solo lectura? Bueno, algunas rutas, incluidas el directorio de inicio y configuración, aún se pueden escribir, mientras que por el lado de las actualizaciones y otras instalaciones importantes como los drivers, tenemos una utilidad llamada AVRoot que se encarga del trabajo.
Vanilla OS tiene dos raíces. Una es la raíz actual, mientras que la otra es una raíz futura. Las actualizaciones y drivers se instalan iniciando una shell transaccional en la segunda partición. Si la transacción tiene éxito, los cambios se aplican mediante superposición y se sincroniza la raíz actual luego de un reinicio. Si la transacción falla, no se aplican los cambios. Esta capacidad se denomina atomicidad. Este enfoque inteligente permite aplicar cambios y actualizaciones en Vanilla OS manteniendo la inmutabilidad. Y aunque pueda sonar todo bastante complicado de principio, la realidad es que del lado del usuario no necesitamos preocuparnos mucho en este aspecto. El sistema está hecho para ser fácil de usar y que el usuario no necesite interferir en tareas complicadas. Además de Flatpak, cuenta también con su propio gestor de paquetes, APX. Este cuenta con soporte para instalar múltiples fuentes dentro de contenedores sin alterar el sistema de archivos raíz, es decir, los programas quedan aislados del sistema operativo central. Dentro de sus requisitos nos pide claro un procesador de 64 bits, y para el espacio de almacenamiento inicial nos pide bastante. Necesitamos 50 GB libres, cuando una distribución como Ubuntu apenas nos pide 25 y hasta se puede instalar incluso con menos. Esto se debe a que, como explicamos anteriormente, cuenta con dos particiones raíz, A y B. Se está trabajando para reducir este requisito, pero de momento lo probé en una máquina virtual y si asignás menos de 50 GB directamente te impide continuar con la instalación. En cuanto a la RAM, está dentro de los rangos actuales, 4 GB como mínimo y 8 recomendados, y sorprendentemente recomienda el Security Boot activado, cuando en algunas distribuciones de Linux por el contrario es recomendable desactivarlo ya que trae problemas. He de agradecer que el sistema venga pulido por ese lado. La instalación no es nada complicada, solo lo básico: idioma, distribución de teclado, zona horaria. Tenemos la opción de ocupar todo el disco y hacer una instalación automática, y también tenemos la opción de hacer una instalación manual, algo que no estuvo habilitado cuando lanzaron la distribución, pero ahora ya tenemos esa posibilidad disponible. Si quieren instalar Vanilla OS junto a Windows no hay ningún problema, podemos hacer dual boot. Por último resta colocar usuario, contraseña y ese es todo el proceso de instalación. Al finalizar debemos reiniciar el sistema para pasar a la fase 2, las configuraciones iniciales. Seleccionamos el tema de nuestra preferencia, luego tenemos la gestión de paquetes. Podemos incluir Flatpak y las dependencias necesarias para correr aplicaciones en formato AppImage. Muy recomendable tener las dos habilitadas. Luego tenemos un apartado muy completo de aplicaciones que podemos incluir. Primero tenemos las aplicaciones básicas de GNOME, calendario, visor de documentos, editor de texto. Podemos habilitar también la suite ofimática, en este caso tenemos LibreOffice. Y tenemos también aplicaciones adicionales como Launcher de videojuegos, Lutris para correr juegos de Windows, Boxes, un programa de virtualización como VirtualBox. Acá ya podemos ser más selectivos con lo que queramos incluir y lo que no. En mi caso instalaré todo lo disponible para esta review. Tenemos otras cosas más para instalar, incluyendo los códecs, los cuales son fundamentales. En este paso también debería detectar si tienen una placa de video dedicada. De ser así les ofrecerá hacer la instalación de drivers correspondientes, incluyendo los propietarios de Nvidia. Tendremos que esperar a que termine con todas las instalaciones que marcaron. Nos pedirá reiniciar nuevamente. Para el siguiente inicio nos encontraremos con la última pantalla en donde tendremos que esperar a que termine de hacer las últimas instalaciones. Cuando finalice ya podremos empezar a usar el sistema, no será necesario reiniciar. Bien, ya estamos en el sistema. Si bien la instalación es un poquito larga, como vimos es muy sencilla. Como primer detalle, el idioma me quedó incompleto a lo Spanglish. Esto suele ser un problema frecuente en algunas distribuciones, pero eso se soluciona fácil yendo al apartado de región e idioma en las configuraciones. En gestionar idiomas instalados, si les indica que el idioma quedó incompleto podrán terminar la instalación. O bien si directamente no está configurado el español, buscan el paquete español y lo instalan. A diferencia de Ubuntu, que viene con una interfaz más personalizada en ciertas áreas como el dock, en Vanilla OS tenemos una experiencia de GNOME más pura sin modificaciones. Al principio solo tenemos el panel de arriba, a la derecha accedemos a distintas funciones como el apagado, reinicio, volumen, podemos cambiar el modo energético directamente desde aquí, activar la luz nocturna e incluso alternar entre el modo oscuro y modo claro. Para acceder a lo que son las aplicaciones, áreas de trabajo y el dock tenemos que pasar directamente por el botón de actividades, que también se activan con la tecla sub
Super o la tecla del logo de Windows. Vemos que trae el navegador de GNOME instalado por defecto y un punto a destacar es que ya trae instalado el gestor de extensiones. Esto nos permite activar, desactivar y descargar extensiones nuevas directamente desde este programa. Si bien GNOME no es un entorno muy abierto a la personalización, podemos hacer uso de estas extensiones para hacer añadidos, modificaciones, cambiar el menú, añadir nuevas características, lo que sea. Pienso que Windows 11 debería integrar algo así también, sobre todo porque esta versión de Windows vino muy recortada en ciertas personalizaciones como la barra de tareas. Si nos vamos al gestor de archivos o cualquier ventana, vemos que solo tenemos el botón cerrar. Para maximizar podemos arrastrar la ventana al borde superior y es posible alternar entre los distintos programas abiertos con la función de actividades, entre otras maneras de hacerlo. Pero si por una cuestión de comodidad queremos habilitar los botones maximizar y minimizar, podemos hacerlo desde las configuraciones en el apartado de Windows. Y también tenemos una opción para centrar las nuevas ventanas que abrimos. Aunque parece un problema de primer mundo, no se hacen una idea de lo molesto que era en Ubuntu 22.04 cuando se abre una ventana nueva y en lugar de centrarse te aparece siempre en la esquina superior izquierda. Con respecto a la interfaz no encontré mucho más por destacar. Tenemos las típicas opciones que suele traer GNOME, opciones multitarea, tema claro, oscuro y una serie de fondos de pantalla. El consumo de memoria RAM al inicio ronda entre los 900 MB y 1 GB 200, lo cual está bien considerando que es una distribución con este entorno de escritorio. Dejando un poco de lado las características generales, vamos a ir al fuerte de VanillaOS. En un sistema inmutable suele ser un desafío instalar aplicaciones nuevas, pero eso no es ningún problema en este sistema operativo. Y para esto podemos hacer uso de varias herramientas. La primera es a través de la tienda de software, donde tenemos aplicaciones disponibles a través de Flatpak. Con esta fuente de software tenemos más que suficiente en general. Dispondremos de un abanico inmenso de programas con unos simples clics y sin las lentitudes que nos trae Snap de Ubuntu. Podemos usar el buscador para encontrar la aplicación que queramos, le damos a instalar, esperamos y ya deberíamos tener el programa disponible en el menú. Hice la prueba con Firefox, se ejecutó sin problemas, no hace falta reiniciar ni hacer ningún paso extra. Y una de las mejores utilidades que encontraremos en VanillaOS es el panel de control, donde encontraremos varias cosas importantes. Si no instalaste drivers privativos de tu placa de video, esto te servirá para hacerlo fácilmente. También tendremos varias opciones de actualización útiles. Y por último y quizás los más interesantes, los subsistemas. En VanillaOS básicamente podemos cargar subsistemas de otras distribuciones de Linux. Fedora, Arch Linux, OpenSUSE. Es como tener una mini versión de estas distribuciones dentro de Vanilla. Esto nos permite instalar y cargar programas como si se tratasen de estos mismos sistemas. Si por ejemplo tengo algún problema con algún programa complejo en su versión de Flatpak, como puede ser un editor de video, y la versión de Fedora sin embargo me funciona bien, pues tengo esa posibilidad de instalar la versión de Fedora a través de paquetes RPM. De hecho a mí me ha pasado que con una versión de GIMP faltaba una opción de sombra base que siempre uso en las miniaturas, y resulta que la versión de otro tipo de paquete sí la tenía. Todo esto son contenedores separados. La primera vez que ejecutemos uno iniciará la creación del contenedor. Hice una prueba un poco curiosa y probé instalar el NeoFetch, un programa que nos da información del sistema y efectivamente lo reconoce como si estuviéramos usando Fedora. Es sorprendente. Luego si queremos instalar cualquier programa en un terminal limpio que abrimos desde el menú, podemos usar apx install-dnf. DNF para instalar la versión de Fedora. Si quisiéramos instalar la versión de Ubuntu deberíamos usar apt. Automáticamente buscará todas las dependencias e instalará el programa. Podemos tener incluso ambas versiones de un mismo programa a la vez. Aquí ya tengo instalado la versión de GIMP tanto de Ubuntu como de Fedora y ambos se ejecutan correctamente. La otra alternativa es instalar aplicaciones en formato AppImage y con esta distribución es súper fácil. Solo le hacen doble clic al archivo que descarguen y nos abrirá el AppImage Launcher. Cargará la aplicación y nos preguntará si queremos integrarla al menú. De esa manera estará disponible como si lo hubiéramos instalado de la manera tradicional. No hay que negar que VanillaOS introduce un concepto interesante. Además de ser un sistema más seguro, es muy amigable para el usuario. Fuera del tema de los subsistemas que quizás ya requiere saber un poco más de Linux en general. Dispone de muchas herramientas útiles para comenzar, sobre todo para los que vienen de Windows. Lutris, Battles, el gestor de extensiones de GNOME, pero hay unas advertencias que hay que tener en cuenta ya que no todo es positivo. La inmutabilidad brinda seguridad, pero también tiene sus costos. En primer lugar, por el espacio que ocupan disco.
necesitamos 50 GB como mínimo ya que usa 2 raíces. Sin embargo, esto no es lo único que afecta al espacio. Los programas se instalan en contenedores separados. La idea de esta modalidad es mejorar la seguridad y aislar los archivos del sistema central. El problema es que los programas requerirán de más espacio ya que las dependencias se repiten. Al instalar un programa se buscan e instalan las dependencias necesarias para que funcione. En condiciones normales, se usan y comparten las mismas dependencias ya instaladas para todos los programas que necesiten de estas, y así ahorrar espacio en disco. Pero con esta modalidad de contenedores, un programa que normalmente ocupa 30 megas quizás termine ocupando 50 o quizás más. Puede ser bastante molesto para aquellos que tengan un disco de 120, 240 GB o si además pretendés usar Dual Boot junto a Windows. Por eso recomiendo usar los subsistemas y APX lo menos posible y en su lugar instalar aplicaciones por Flatpak. Por otro lado, las reseñas no son muy favorables en cuanto a la estabilidad y sinceramente no espero que esto mejore a corto plazo con la versión basada en Debian. Aunque tendrán una base más limpia y quizás a futuro sea positivo, no es lo mismo crear una distribución a partir de Debian que crearla a partir de Ubuntu. Por mucho que se critique Ubuntu, tiene muchos aspectos pulidos que en Debian llevará trabajo llegar. Recuerdo hace años que muchos tenían los ojos brillosos por la versión de Linux Mint basada en Debian, pero cuando salió estaba lejos de tener la estabilidad de la versión basada en Ubuntu, y al día de hoy al menos me sigue funcionando mejor la versión basada en Ubuntu. VanillaOS tiene mucho trabajo encima y esperemos que siga progresando. De momento no lo recomendaría por encima de opciones más estables. Les recuerdo que abajo en la descripción tendrán un enlace para obtener CyberGhost VPN con un excelente descuento y así aprovechar uno de los mejores servicios de VPN a un bajo costo. Te agradezco por llegar hasta el final. Si estás interesado en aprender sobre Linux, te dejaré 2 videos fundamentales con todo lo que necesitas saber para comenzar en Linux. Déjame tu me gusta, suscríbete y activa la campanita. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.